Con el éxito de la campaña de la Sierra al mando de Arenales, los patriotas habían tomado las provincias de Huamanga, Huancavelica y Tarma, causando levantamientos revolucionarios en miles de localidades. En paralelo, San Martín operaba con la escuadra libertadora sobre las costas de Lima. De esta manera, la capital del virreinato del Perú quedaba bloqueada en un movimiento envolvente por el sur y por el este. Recién a mediados de noviembre, ante la amenaza de quedar totalmente cercado, el virrey Joaquín de la Pezuela decidió tomar cartas en el asunto, enviando a la sierra dos ejércitos diferentes para acabar con Arenales. El primero, al mando del brigadier O'Reilly, partió desde Lima con una fuerza que rondaba los 1.300 hombres. El segundo, comandado por el brigadier Ricafort, iniciaba su marcha desde Arequipa con una fuerza similar. Gracias a su red de espías y dobleagentes, Arenales se enteró de los planes realistas con bastante anticipación. Su respuesta fue tomar la iniciativa. Casi inmediatamente, los patriotas retomaron la marcha para deshacerse de la primera amenaza, el contingente al norte del brigadier O'Reilly. En los primeros días de diciembre, O'Reilly llegó a Pasco y se atrincheró allí aprovechando la geografía local. La guerra de montaña es un juego de posiciones. Quien sepa aprovechar mejor las limitaciones del terreno se quedará con la batalla. Por eso O'Reilly posicionó a sus hombres a lo largo del cerro de Pasco. Utilizó un barranco profundo como defensa para su centro y calculó que sus flancos quedarían protegidos, a la izquierda por unos lagos y a la derecha por terreno pantanoso. A pesar de los pantanos, O'Reilly debe haber previsto que la batalla se libraría en el flanco derecho. Por eso lo reforzó asignándole toda la caballería. Es que, directamente al sur de los flancos izquierdo y centro, se encontraba el cerro Uliachín, cerro que, hasta entonces, era considerado inexpugnable. Con todos los accidentes del terreno a su favor, la posición realista se veía muy ventajosa. El 5 de diciembre, por la mañana, los patriotas arribaron desde el sur a las faldas del cerro Uliachín. Mientras el grueso de la tropa realizaba los preparativos para establecer un campamento, Arenales, con una fuerza menor, salió a reconocer el terreno a caballo. Más tarde, esa misma noche, el general se reunió con sus jefes para informarles que el plan estaba listo. La estrategia de Arenales era, básicamente, escalar el cerro Uliachín para sorprender a los realistas. Tomando una posición que ellos pensaban intomable, los patriotas recuperaban la ventaja gracias al elemento sorpresa. Ahora, desde la altura, Arenales formaría para dar batalla en un ataque frontal, mientras la caballería se ocupaba del flanco izquierdo. Con esta jugada, el jefe también lograba evitar horas de maniobras largas y complicadas en la zona pantanosa. La madrugada siguiente, bajo una intensa nevada, la infantería patriota se puso en marcha, dividida en dos columnas. Por la derecha marchó el batallón número 2, comandado por el coronel Aldoante, y por la izquierda, al frente del coronel Dehesa, el número 11. En simultáneo, los granaderos de Lavalle, junto con los cazadores de Suárez, rodeaban el cerro a caballo para proteger la retaguardia. Por último, las milicias al mando del coronel Rojas quedaron como reserva por la derecha. Recién a media mañana, luego de un ascenso agotador que implicó cargar al hombro la artillería, los patriotas llegaron a la cima. El campamento enemigo estaba a la vista, pero las trincheras parecían vacías. Desde la altura, Arenales ordenó abrir fuego a la artillería para reconocer la posición defensiva. Como respuesta, los godos salieron precipitados del pueblo y se desplegaron en batalla. Ahora sí, con el enemigo frente a sus ojos, el general Arenales ordenó la carga. La columna de Alduante atacó a paso de trote la izquierda realista. Rompió sus fuegos a medio tiro de fusil y bajo el humo se lanzó al asalto con bayonetas. Del mismo batallón número 2 se desprendió una compañía de cazadores que amenazó con flanquear la izquierda por un paso entre los lagos. Esta amenaza causó tal pánico entre los defensores que la mayoría abandonó a la carrera el campo de lucha. Por el centro, el batallón número 11 debía enfrentarse al infame batallón Victoria o Talavera. Temidos por muchos, los Talaveras eran viejos rivales de los patriotas. Según mis cálculos, algunos de los españoles presentes habrían luchado en Rancagua y Chacabuco. El número 11 cruzó el campo de batalla y, tras pasar el barranco, cargó con la violencia que se merecía este reencuentro. Los Talaveras solo pudieron realizar una descarga de fusil antes de que los patriotas cayeran encima de sus trincheras buscando sangre. La línea defensiva quedó destruida con el primer contacto,
Pero, detrás de la empalizada que solía defenderlos, los realistas se trenzaron en combate hombre a hombre con cuanto patriota cruzaba para atacarlos. En ese momento, a la vista de todos, José Pintos, el corneta del batallón, arremetió de frente contra un abanderado realista. El godo respondió de un golpe, y el otro lo agarró de la camisa para darle un cuchillazo. Por unos segundos, su forcejeo paralizó el resto de la pelea. Cuando se separaron, la camisa del abanderado estaba llena de sangre, y el pabellón del batallón Victoria en manos de Pintos. Un grito de arenga acompañó el momento y los patriotas retomaron la pelea, pero ahora eran imparables. Totalmente sobrepasados, los realistas se vieron obligados a replegarse hacia el pueblo. A todo esto, en el flanco izquierdo, el choque entre las caballerías había sido brutal. El primer contacto se decidió entre fusiles y lanzas. Aunque los realistas resistieron con fiereza, en el fragor del combate nada detiene a los granaderos. Ahora, a fuerza de sablazos, los patriotas mataron godos hasta ponerlos en retirada. Y, tras la retirada, viene la persecución. Todos, perseguidos y perseguidores, galoparon hacia el norte hasta atravesar el poblado. Recién ahí, con la certeza de que la victoria era total, los granaderos detuvieron la marcha. Solo 20 cazadores a caballo, comandados por el teniente Suárez, continuaron la persecución. Este grupo reducido recorrió la sierra peruana levantando a todos los realistas que quedaban rezagados por el camino. Hasta que, de repente, Suárez divisó a la distancia un escuadrón de dragones y lanceros. 130 hombres en total, en formación de batalla. El teniente no titubeó. Al trote desplegó a sus hombres y se lanzó a la carga. Eran 20 contra 130, pero no les importó. Cuando se estaban acercando, ya a toda velocidad, un oficial realista se adelantó de la fila desesperado. Entre gestos y gritos, les rogó a los patriotas que se detengan. Suárez, con mucha precaución, ordenó hacer alto. Luego se adelantó hasta llegar a pocos pasos del oficial español. El realista lo saludó en señal de respeto y luego le informó. La caballería se había formado en el campo de batalla porque los esperaba para rendirse. Así, después de una hora de persecución, un escuadrón completo de caballería realista se rendía ante solo 20 patriotas. Bueno, veamos algunos números. Del lado patriota se perdieron 45 hombres entre muertos y heridos, mientras que los realistas sufrieron 58 muertos, 18 heridos y 370 prisioneros, muchos de los cuales cambiaron de bando a los patriotas al terminar el combate. Como vimos, esta victoria estuvo asignada antes de empezar la batalla. A pesar de haber elegido el campo de lucha con días de anticipación, O'Reilly no supo utilizarlo a su favor. Basó toda su estrategia en la suposición de que el Cerro Uliachín era infranqueable sin haber hecho el reconocimiento adecuado. Su estrategia se desmoronó en el momento que los patriotas pisaron la cima de la cuesta. Si hubiese utilizado el cerro como defensa o al menos colocado un destacamento menor para disputar el ascenso, la historia hubiese sido otra. Con esto no quiero sacarle mérito a Arenales. La estrategia que trazó fue impecable y la ejecución aún más, pero los errores de O'Reilly son imperdonables. No nos olvidemos que Ricafort estaba a solo unos días de marcha. Los realistas tenían el tiempo a su favor. El enemigo no contaba con los suficientes hombres para pelear a dos frentes, pero O'Reilly dio la oportunidad y Arenales supo aprovecharla. El propio O'Reilly nunca se perdonó estos errores. Tras la derrota fue tomado prisionero. Una vez libre, en el viaje de vuelta a España, el brigadier se suicidó lanzándose al agua en alta mar. No somos una productora. Somos dos amigos haciendo esto a pulmón. Si te gustaron los videos, paga la plata para que podamos hacer entregas semanales. También podés suscribirte y poner me gusta. ¿O likear? Sí, o darle like. Sí,